In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancti Spiritus Repletorum corde fidelium, tui amoris in eis ignum ascende, dimite Spiritum tuum, creavuntur. Et renovavis faciem cielo. Oremus Deus, corde fidelium, Sancti Spiritus illustratione loquisti. Da nobis iliotum Spiritu recta sapere et Deus sempre consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancti Francisce, ora pro nobis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ayer por la tarde el padre Romero comentó cómo son felices los seminaristas para iniciar su seminario con los frailes franciscanos. Eso, claro, para lo personal, pero no es por eso motivo, sino por el genio de ese orden de los fratres minores, como decimos en latino. Hoy día precisamente quiero hablar poquito con ustedes sobre ese santo tan grande de la Iglesia y tan importante para nosotros también. Se puede decir que San Francisco es el santo más parecido a nuestro Señor Jesucristo de todos los santos. Y para imitar a San Francisco es casi imposible. Por eso que hay que interpretar todas las cismas, cisuras, problemas, divisiones de los frailes menores por la historia. Porque no se puede, es eso, no se puede. Aunque para alimentar nuestra vida espiritual, sí se puede. San Francisco nos ofrece mucho, pero ¿quién es San Francisco? Por los manonistas es como un santo de la tierra, de ecología, ¿verdad? Como paz y también un santo de hippie, más o menos, de los años 60, es decir, la época de Bergoglio. Y además Bergoglio no tomó, sino robó su nombre. No tiene derecho a ese nombre de ese tan gran santo como San Francisco de Asís. Bueno, por lo demás, por los católicos, es un santo, por supuesto, por muchos, santo de la pobreza, la humildad, devoción a los pobres. Y también se puede pensar en San Francisco, porque los hijos de San Francisco son hasta misioneros, Nuevo Mundo, ermitas a veces también, profesores, escritores, todo lo que quiere se puede encontrar con los franciscanos. Pero por la verdad, ¿quién es San Francisco? ¿Qué es su espiritualidad de llave para abrir ese tesoro espiritual que ofrece a nosotros hoy día? Es decir, que San Francisco, sobre todo, eso es todo inconocido, escondido. San Francisco es un santo del Santísimo Sacramento del altar. Ese es San Francisco. También un santo de y por el sacerdocio, porque es muy apropiado que sean frailes para asistir al seminario. Del respeto al clero, reverencia muy grande. Se puede decir San Francisco es un santo de ese senso de presencia divino para nosotros. En el Santísimo Sacramento del altar, en el sacerdote, por su carácter sacerdotal, su poder para ofrecer la misa y amar a Dios del cielo hasta la tierra, y también por la palabra de Dios, Escritura Santa, sobre todo los evangelios.
Ese es San Francisco. Las otras cosas, o en lugar secundario, o por los modernistas, nada de eso. Pues no es la pobreza, ni atender a los pobres, sino atender a la misa y al Santísimo Sacramento del altar. Al inicio, sí, a San Damiano, pues quiso reparar esa capilla de San Damiano, asistir a un sacerdote de esa iglesia, rezó el oficio con ese sacerdote, esa experiencia mística del crucifijo de San Damiano que habló con San Francisco. Hay que irse para reparar mi iglesia. Y también esa experiencia capital, muy decisiva de su vida, ¿verdad?, para abrazar a un lepro, pobre lepro. Por San Francisco ese fue como un cambio muy importante, y también dejar la casa y las riquezas de su padre. Todo eso. Pero el verdadero San Francisco inicia con sus visitas a la iglesia alrededor de Asís. Visitó esas iglesias por devoción a la Santa Misa y al Santísimo Sacramento del altar. ¿Qué encontró? Lo que se puede encontrar, desgraciadamente hay que decir, en muchas iglesias o capillas, como se dice, de la tradición. Es decir, iglesias, capillas descuidadas, altares sucios, mucho polvo, nada en orden. Y San Francisco, porque es muy místico, pero los místicos son muy prácticos también, muy práctico, pues, ¿qué hizo? Sí, rezó, pero hizo algo. Pues, a veces se permitió para tomar los manteles del altar hasta su casa para limpiarlos, plancharlos y reemplazar, sin nada decir, claro, al sacerdote que nos interesa en esas cosas. Y también limpiar el altar, la iglesia, la capilla, y finalmente cada día salió de su casa con algo para vallar la plancha. ¿La plancha se dice? The floor. Sí. Para barrer el piso. El piso, gracias. Para El piso. barrer el Sí, piso. así, el piso, sí, con eso. Viajar con eso. Y también, después de todo, para dejar unas flores naturales, frescas al altar, que todos sean en orden y por lo mejor posible. Ese debe ser nuestro espíritu. Para los clérigos seglares, los franciscanos no importa. Hay que interesarse sobre todo en el altar al sagrario. ¿Por qué? Porque hay Dios. Como se canta en ese cántico popular en México, se canta: Dios está aquí, cristianos venid, Dios está aquí. Es eso la verdad, Dios. No es como ceremonias, cosas externas que no hay que preocuparse tanto. No. Porque San Francisco se preocupó por lo máximo posible en esas cosas. Dios está aquí. Vio muchas veces San Francisco con dolor y lágrimas, como los sacerdotes guardaban el Santísimo, como no importa a dónde, en vaso, caja, no importa. Y por eso se organizó, no sé exactamente cómo hizo, pero se organizó para recoger dinero, plata,
y fabricar muchos píxides de plata pura y regalar esos píxides a los sacerdotes. Se puede imaginarse cómo fue qué sorpresa por esos sacerdotes, por supuesto, mundanos, no. Y eso es hoy día también, hay que decir, hoy día tantos sacerdotes de la tradición, mundanos, no se interesan en esas cosas, que sean sucios, no hay ningún problema. Y ese fraile que se presenta, pobre por su vestido, por todo, pero algo tan precioso. ¿De dónde saca ese dinero? Sí, el píxide en plata, pura plata, por el Santísimo, por el cuerpo, el sangre del Señor. Eso. Y por eso inició el orden de los frailes menores. Es eso. Esos son los orígenes. Vio también muchas veces el piso de la sacristía y a veces del altar descuidado, no más que sucio, pero los sacerdotes parece que dejaron pequeñas partículas del, ¿cómo se dice? Parchment. Fragmentos. ¿Fragmentos? Fragmentos, sí. Partículas. Partículas, pero de ese material de antepapel se usaba de Papiro. parchment. En inglés se dice parchment. Sí, y los libros, claro, fueron raros y muy caros. El misal y el leccionario y pues fue antes del breviario. El breviario no fue. En ese tiempo, saben ustedes que dos cosas para recordarse. Todos los clérigos rezaban juntos el oficio. El oficio en aquel tiempo no se rezó en privado, siempre rezó en público, aunque no sea más que un capellano, por ejemplo, obispo. Siempre rezó con alguien, nunca en privado. Y también siempre rezó el oficio por memoria, todo por memoria. Sí, porque ¿cómo quiere que se puede llevar libros, comprar libros tan caros, por todo hecho a mano? Con Biblia, a veces, para transcribir una Biblia, como un año de trabajo puro por un monje. Muy, muy caro. No, sabían todos los salmos por memoria. Ese fue el sistema. Pero con tiempo, por los libros, sobre todo misal y el leccionario, y también fue como un leccionario por el oficio divino también. Bueno, con tiempo, por edad, se destruyeron, fueron partículas de esas páginas sobre el piso. Pero por San Francisco, cuidado, porque fue escrito con palabras de la Escritura Santa y no soportó eso, que se dejan. Y fue de rodillas para recoger esas partículas pequeñas y guardarlos con mucho cuidado. Ese fue su punto de reverencia por la palabra de Dios, y dice que San Francisco comentó que esas literas se pueden juntarlos para hacer el santo nombre de Jesús. Pues son sagrados, aunque las partículas, no igual, claro, pero como más o menos poquito, como las partículas de la Sagrada Hostia después de la comunión, ¿verdad? Así fue poquito la idea de la divina presencia, un respeto, reverencia máxima por esas cosas sagradas. Eso es la espiritualidad de San Francisco. Y tenía una reverencia muy, muy grande por los clérigos, muy grande por los clérigos. Y
no quiso buscar, aunque fueron bastantes de una vida no digna, sino escandaloso. Nunca quiso. Pero si comentó algo sobre esos sacerdotes y hizo, como saben ustedes, los franciscanos, unas cartas, ¿verdad? Que escribió unas cartas. No fue, eso lo que pasó es no por el tema de su vida privada, sino por sus pecados en contra de las rúbricas, del respeto al Santísimo, su modo de rezar la misa, de no rezar la misa, es decir, esas cosas, y amenazó los sacerdotes en frente de Dios, su juicio eternal, por esa falta, precisamente sí, de reverencia. Se puede entender, pues, cómo es interesante para nosotros en nuestra época y tiempo todos esos temas de San Francisco. Además, escribió por uno de sus primeras reglas, como por los frailes. Si hay un fraile sacerdote, que escribió San Francisco, que cambia las rúbricas, es decir, rúbricas, pero también ideas, las palabras de la misa, aunque sea un cambio muy menor, no importa, muy menor, que hay que hacer. El costos tendrá que poner ese fraile sacerdote que ha cambiado la misa al cárcel, informar al señor obispo, pero inmediatamente. ¿Por qué? Herejía. En aquel tiempo por los albigenenses, ¿verdad? Ese fue el señal siempre, como hoy día, no es diferente. Los cambios, es por eso que comentó Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Que lista hasta morir por la rúbrica el más menor, porque por ellos, esos santos, se ve esa conexión, esa cadena, las rúbricas, las palabras del misal, de la Santa Liturgia, de Escritura Santa, con la verdadera fe. Y los cambios, cuando se cambian, ¿por qué se cambian? Cambian para introducir errores. Y por eso, el santo, fíjense ustedes, el santo, dulce, humilde, San Francisco, al cárcel. Duro, sí, por la gloria de Dios y por la fe católica. Son cosas, pues, muy importantes. También a San Francisco a dar el honor de introducir el genuflexión por la misa y por la feligresía, y los sacerdotes igual. Porque el Papa de su época, Honorio III, quiso nada más que insistir que sea una inclinación profunda al Santísimo. Pero San Francisco pasó más rápido y más adelante para insistir que sea una genuflexión, que se pongan de rodillas por la elevación, se pongan de rodillas para saludar al Santísimo, de rodillas. Y insistió San Francisco en que los sacerdotes y los frailes, es decir, los laicos, predican eso al gente, sí, para reformarlos y para darlos esa idea de transubstanciación, de presencia real divina de nuestro Señor al Santísimo Sacramento del altar. Y por San Francisco hasta ese punto, y los frailes, cuando se vi un sacerdote a Carvalho con el Santísimo, llevar el Santísimo a los enfermos, que no hay que esperar que hace el sacerdote quita su Carvalho para ponerse de pie y caminarse para hacer
una reverencia, una saludación al Santísimo, sino hay que acercarse hasta el Carballo para empezar el pie del Carballo, por respeto, ¿verdad? Al pie del Carballo. Hasta ese punto, de la reverencia de San Francisco. Es una maravilla, es eso lo que necesitamos. Toda esa idea de reverencia, de respeto, esa idea claro. Dicen que ese misticismo inició un poquito con los cistercienses y San Bernardo, y creo que esa es la verdad, esa idea de la misa es la encarnación prolongada, y el Jesús a cada misa nace Jesús, el nacimiento de Jesús al altar. Entonces, todo eso es muy, hoy día es muy franciscano eso, pero al origen fue de los cistercienses también. Y esa devoción para ver el Santísimo, nada más que ver el Santísimo, para los católicos de esa época tan importante. Uno de mis padres en las misiones, a veces por su elevación, mala costumbre, es muy joven, pero mala costumbre, bueno, y no suficiente alto para permitir que todos, como una sala o una casa, que pueden ver el Santísimo de la Elevación. Y yo fui a esa misión con ese padre para rezar misa y dar confirmaciones. Después de las confirmaciones se presentó en frente de ese padre un muchacho de como 4 años. Y comentó al padre, hay que llevar a Dios más alto, no puedo ver Dios. 4 años nada más, qué bonito. Ese jovencito se llamó Damiano. Bueno, Damiano comentó al padre, hay que corregirse. Y se corrigió ese sacerdote. Ex ore infancium, a veces, ¿verdad? En la vida. Pero eso es muy importante, ese místico y espiritualidad del respeto. Se permite también un comentario sobre esa idea que se olvida hoy día. La lectura de la palabra de Dios, por ejemplo, la epístola de la misa y sobre todo el Evangelio, no es de primer orden una instrucción por la feligresía. Claro, como insiste San Pablo, la palabra de Dios es llena de instrucción para nosotros. Pero el fin primero de la epístola del Evangelio es para dar gloria a Dios. Es un acto lorético, un acto de adoración a Dios. Por eso, los que siguen esta idea del movimiento litúrgico, los modelos modernistas, incluso, claro, la fraternidad, como si nada más para instrucción se puede leer a la feligresía, no en latín, al altar, sino frente al pueblo en la lengua vernacular, como si ese es correcto. Eso no es correcto. Es olvidar el poder de la palabra de Dios. Y es por eso, ¿verdad?, que el sacerdote reza el Evangelio al norte, el norte místico o simbólico, no importa porque en general debe ser al este el altar, al oriente, y ese lado, el altar, es por simbolismo al norte porque el norte representa los bárbaros, los no cristianos, los perseguidores de la iglesia siempre. Y esa idea de leer el Evangelio de ese lado es como
es como, how do you say that in Spanish? Padre, ¿cómo se dice? Es como un rocket para atacar al Es enemigo. un cohete. Es un cohete, sí, cohete, es como un cohete en contra de los paganos, para protección de la iglesia. Además es eso que fue costumbre en varios lugares, naciones, por las procesiones, por ejemplo, del Corpus, procesiones de las rogaciones, que para hacer unos descansos, y a cada descanso hay que rezar el inicio del Evangelio, de los 4 Evangelios. Eso es la misma idea, para una protección, una benedicción, por la palabra sagrada de Dios. Y es por eso que en México, hasta hoy día, cuando se pone un fiel, se pone enfermo, se va al sacerdote y pida al sacerdote: Padre, rézame el Evangelio. Y el Padre reza los inicios, las palabras iniciales de los 4 Evangelios sobre el enfermo, como una benedicción de los enfermos, porque hay poder en esa palabra de Dios. Para nosotros, pues, hay que dar cuenta de toda lectura que se puede hacer son los Evangelios, como insiste en eso Santa Teresita, por ejemplo, de época moderna, ¿verdad? Y para su oración debe ser sobre todo el Evangelio y lo demás de la misa, de su misa. En la liturgia de cada día, tengan ustedes todo lo que necesitan por su alimentación espiritual de cada día. Todo. Porque es la palabra de Dios inspirada por Dios. Y directamente o indirectamente las otras palabras del misal por el Espíritu Santo. Y viene de la Iglesia Católica sin error. Hay que tener por eso mucho respeto por el misal. No debe ser nunca como algo alado, algo formal, algo que no me interesa tanto, prefiero ese autor, ese libro. Sí, tenemos nuestros autores preferidos, está bien, por supuesto los santos, pero sobre todo el santo de los santos es Santo Espíritu. Esa fue la convicción profunda e interior de San Francisco, porque aquí se puede decir, aquí se puede tocar, sentir, gustar Dios. La teología, si quiere, si gusta, de la encarnación. Y en nuestra respuesta a esa presencia, un respeto muy grande, profundísima, por la presencia de Dios, sobre todo al Santísimo Sacramento del altar. Por eso pues se puede ver que está muy bien para tener los frailes por un seminario seglar, porque ellos demuestran por su espiritualidad ese respeto al Santísimo, también al sacerdocio, para nunca olvidarse los seglares que somos sacerdotes por Dios, con ese poder de Dios para llamar a Dios al altar en ese sacrificio de nuestra misa de cada día, y que nada puede ser nunca demasiado por la gloria de Dios en el sagrario, en la misa, en su sacramento. Son cosas muy importantes. Y también esa idea que no hay tantos caros sacerdotes. Si es sacerdote, pues es sacerdote. Tendrá un día, sería juzgado por Dios al fin de su vida. Para nosotros hay que animar para nuestra reverencia. Hay que animar para nuestro respeto
y sobre todo nuestras oraciones y sacrificios. Por mí, pues, se puede decir que se van muy bien juntos los frailes con los sacerdotes o seminaristas seglares. Es como en el mar, ¿verdad? Hay esos grandes whales. ¿Cómo se dice whale? Beluga. ¿cómo Las se- velas. ¿Mm? Velas. Velas, así es, velas. Pero se ve también con las velas pequeños pescados, ¿verdad? Que van juntos con los grandes. Los pequeños pescados, los franciscanos. Los grandes, las velas, los sacerdotes. Pero se van juntos, se deben irse juntos. Es muy bonita, es una gracia de Dios. También una cosa, nada más que es interesante para decir que parece que no quiso, a esa época ya iniciaron los monjes la costumbre de misas privadas, como siglo 800, 900 misas privadas. Y al inicio no quiso tanto San Francisco que los frailes fueron para rezar una misa privada. ¿Por qué? Porque no quiso que no sea todo el convento por el oficio y también por la misa solemne, porque hicieron una misa solemne cada día, no nada más que unas fiestas por año, sino cada día, y insistió que hay que dar esa gloria, porque la misa solemne a 3 ministros es aparte de misa pontificales, claro. Y qué gracia para tener una misa pontificales aquí, qué gracia, es algo, no se ve mucho de hoy día. Gracias a ustedes para todo organizar. Pero por la vida ordinaria cristiana no se puede dar más gloria a Dios que para misa a 3 ministros. Pero por San Francisco, cada día. Esa fue la idea. Pero por ellos hay que decir, en ese tiempo, en esa época, su idea del tiempo fue muy diferente, porque electricidad, luz, no fue. Y eso tampoco no fue. Una idea muy diferente del tiempo. Y rezaban juntos, a voz alta. Los frailes rezaban recto tono, su oficio, los monjes cantaban, y los seglares, muchas veces, por los canónicos, ¿verdad? En cada catedral o iglesia colegial cantaba el noche y el día. Así pasaron su tiempo, sus días, su vida, nuestros antecesores, los padres, los frailes, monjes, obispos, todos. ¿Cómo cambió la vida moderna? Todo eso es la época de las revoluciones. Después la Renaissance, y con esa concentración sobre la persona humana, la espiritualidad, se puede decir, más basado sobre hombre, su mirada interior. Eso es muy moderno, de época de Renaissance. Y también esa primera revolución de Lutero, y después eso, la revolución, claro, de los franceses. Son las revoluciones. Y cada revolución es como un ladro para tomar algo de la gloria de Dios. Y por nosotros no hay casi nada por Dios. Pobre Dios. Yo tenía un profesor al seminario menor, como monje cisterciense. Yo comencé mi filosofía al seminario de San Francisco de Sales a Milwaukee, estado de Wisconsin. Y para estudiar francés, fui un profesor, un sacerdote polaco. Y muchas veces
no trató el francés, sino la iglesia de ese tiempo, en los años 70. Y muchas veces este sacerdote, el padre Casimiro, comentó: pobre Dios, pobre iglesia. Y al término con pequeña sonrisa, pobre mí. Porque se dio cuenta como ellos han todo perdido, pero todos perdido. Nosotros hemos casi todo perdido, pero sobre Dios, por su gloria, todo perdido. Hay que dar el máximo de gloria a Dios, siempre con mucho cuidado y mucha generosidad y mucha devoción por la persona de Jesucristo sacramentado, al sagrario, a la misa. Claro, la Madre de Dios también, siempre con la Madre de Dios. Cosas para nosotros, para nuestra espiritualidad, muy importante. Y después de eso, bueno, claro, que hay los pobres, hay los enfermos, hay los niños para instrucción, todo eso sí se puede hacer. Pero primeramente, Dios. Es eso que dicen los mexicanos. Si decimos, vamos hasta la vista, o ahí nos vemos, o yo regreso a Navidad, y el responso de los mexicanos es decir, primeramente Dios. Eso es mucha sabiduría en eso. Siempre, primeramente Dios. Bueno, muchas gracias por su atención y podemos empezar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittium debitorum nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Cor Iesu Eucharisticum, miserere nobis. Sancte Francisce, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.